hipovolemia, ajá, doctor, mi paciente está tenso, pero no ha perdido sangre, no tiene brazos sangrados, ¿por qué será eso? ¿Alguna idea? Doctor, el paciente tiene el rastreo abdominal limpio, el tórax está limpio me refiero a que no tiene lesiones, ¿no? No hay hemoperitoneo, no hay hemotórax, no hay ninguna lesión que conlleve a un sangrado y demás, pero doctor, el paciente me está hipotensando. ¿Por qué? Ahí dice, ¿no ve? Y de paso, doctor, me está bradicardizando ahora, ¿por qué? A veces usa la cabeza. ¿Cuál será la lógica de esto? ¿O yo me equivoco en la diagnóstico? ¿Por qué este paciente me presenta la bradicardia y hipotensión? Si yo sé que cuando hay hipotensión mi cuerpo trata de compensar y hay taquicardia, ¿no? Para compensar, pero ahora tengo hipo y bradicardia. Ahora, ¿qué pasa en el cuerpo? ¿Qué está sucediendo? Tarea para la próxima clase. ¿Qué? Tiene que ver con lo que les acabo de decir. Para la próxima quiero que todos me digan shock medular. Shock medular. Ese es el origen de este tipo de clínica. ¿Por qué puede haber alteración? Nada, tarea. Y aquí están los segmentos resumidos, ¿no? Más o menos pide las lesiones, qué segmentos medulares tenemos y a qué nivel afectaría como tal. Como simplemente los ejemplos, ¿no? Mientras más alta la lesión, más complicada, ¿no? Solamente para recordar todo. Es lo que le decía a su compañero, si necesitamos una lesión de C2, vamos a preguntar, ¿no? Una cuadraplegia o una tetraplegia con nivel sensitivo mandibular. ¿Han visto esa película ñoña romántica? ¿No ves? Cuando el chico está cuadrapléjico y la mina lo cuida. ¿Qué se llama esa obra? Esa situación. Película favorita de mi hermano. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ese paciente ha tenido un accidente de tránsito, ¿no ves? Creo que la moto se le viste, ¿no? Me han obligado a que se le viste. Se debe tener una lesión a nivel cervical superior. Entonces, él no ha perdido las funciones, silencio chicos, él no ha perdido las funciones sensitivas del cuello para arriba, como dicen, ¿no? Con nivel sensitivo mandibular, podía comer, podía beber, pero no podía hacer un poroto más, ¿no? Entonces, el problema era muy alto. Y obviamente tenemos que entender que esa lesión ha debido ser total. Porque cuando hay lesiones parciales, obviamente puede haber cierto tipo de respuestas, brachiales y demás. Y así vamos a ir repasando con ustedes. Lo más común, obviamente, en las lesiones torácicas o lumbares va a ser la paraplegia, lo que les decía, ¿no? Estos son solamente ejemplos de fracturas que son, obviamente, yo creo que tal vez, no, ustedes no llevan cirugía torácica, ¿no? Tal vez algún día lo van a ver en la práctica clínica o cuando sea limpiado. La inmovilización, como les decía, hay que tener mucho en cuenta. Y el shock neurogénico, shock medular, con lo que les decía, ¿no? Hipotensión, la bradicardia, incluso el priapismo. ¿Qué es el priapismo? Es una erección permanente, no involuntaria y que es y permanente, ¿no ves? Se sueña de toda la alma. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? y constante, pero Constante, puede ver el sueño de tono, pero doloroso, ¿qué es el sueño de tono? ¿Qué es lo importante en el tratamiento para este tipo de pacientes? El único corticoide que nos va a salvar la vida en este tipo de casos es la metilprednisolona, que ustedes ya lo conocen en trauma raquimedular. Y obviamente el tiempo de acción no es lo mismo que tengo un paciente que ha sufrido un accidente a las 10 de la noche y yo le clave la metilprednisolona a las 10 de la mañana. Ha pasado de 12 horas, ¿se dan cuenta? Entonces, se indican las guías y los artículos de revisión que tenemos por lo menos un lapso de 4 horas como máximo para darle las buenas dosis de metilprednisolona. ¿Se las hago conocer? Paciente asistido, ¿no? Entre las primeras 3 o 4 horas tendríamos que dar 30 miligramos en kilogramo en bolo y las siguientes 24 horas 5.4 miligramos en kilogramo en perfusión continua.
Este es otro tipo de manejo en el paciente que tal vez ya, a ver, le vamos a dar chance, ¿no? Estamos dentro de las 3 a 8 horas, la dosis es la misma, no hay mucha variabilidad. Pero obviamente el paciente que va a tener más índice de éxito va a ser el paciente que tiene el tiempo precoz en la asistencia médica. Ahora vamos a un trauma torácico, qué aburrido, ¿no? Ya vamos a acabar, solamente un recuerdo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Solamente es un recordatorio que ustedes ya lo saben. Trauma torácico penetrante, no penetrante, cerrado, no cerrado. Cuando ustedes se encuentren ante un paciente con trauma torácico, lo primero que se viene a la mente es neumotórax, taponamiento cardíaco. Listo, ya está. Y secundario a todos esos problemas que vamos a tener, hipoxemia, hipoxia, disnea, toda la clínica que hemos hablado, entonces no hay mucho que hablar. Obviamente, semiológicamente, ustedes tienen que ser muy clínicos, ¿no? Si nos vamos a los síndromes de sustitución pulmonar, hay abolición del murmullo, ¿no? Lo que hablamos, de respiración paradójica, etcétera, etcétera, y las asimetrías y uso de la musculatura accesoria. Ya está. Ese paciente debe entrar saturando 50, 45, 60, ya te tiene que parar las orejas. El paciente está complicado en la vía torácica cardíaca. Lo principal, como les decía, ¿ves? Neumotórax, taponamiento cardíaco, ¿no? La triada de Beck famosa del taponamiento cardíaco, que ustedes ya la conocen, no que decir y demás. Y el neumotórax, atención, que el único tratamiento es la pleurostomía, ¿no? La toracostomía, ¿no? Y si no tienen pleurostomía, agarran una válvula, según su espacio intercostal y anemia clavicular. Si tienen un neumotórax, radiológicamente después en la próxima clase les voy a mostrar. A pesar que la próxima clase es el examen, igual les voy a mostrar. Un neumotórax abierto o una complicación masiva. A veces hay combinaciones como tal, y un neumotórax más complicado. El paciente se puede complicar aún más. Y nunca se olviden de esta situación. Esto es lo que nosotros en emergencias es lo que más tememos. Son todas esas lesiones con potencial compromiso vital, o en palabras simples, el paciente se te va a morir si es que no haces lo correcto. Bolet costal, ya les he explicado qué es el bolet costal. Una rotura de vía aérea, imagínense una laceración de tráquea. Complicado, ¿no? Un trauma craneoencefálico o un trauma de facial de alta energía que comprometa cuello, que comprometa vía aérea. Este paciente está más para allá que para acá. Traumatismo esofágico, una perforación esofágica. Imagínense, ese paciente se va a chocar, se va a complicar bastante. El trauma cardíaco como tal, el taponamiento, trauma de grandes vasos. Hemos tenido pacientes que han fallecido por lesión en la femoral, lesión en las tibiales una vez, ¿no? Se chocan los pacientes súper rápido, entonces tienen que tener mucho cuidado. Lesiones diafragmáticas donde si no tiene cirujano torácico de emergencias, ¿no? Alta celestial. Neumotoras, hemotoras, como decía, y las fracturas, sobre todo la external, que esa es una de las peores. En algunos casos, en algunas vías dicen que sí se opera y otros que no se opera. En este caso, si es grave, sí se opera con procedimientos especiales. El manejo de fracturas se lo dejo de manera de tarea, en el sentido de tarea para cuando llegue el trauma. Ya lo van a ver ahí, un trauma. Simplemente es inmovilizar al paciente, identificar al paciente. Esto está obviamente más abocado de tu paciente, aparte de sus traumas cráneos, tórax, puede haber trauma en el brazo, pierna, fémur, no sé. Y lo básico solamente es el pilar de inmovilizar. Ahora obviamente el trauma, cuando lleve el trauma y fracturas importantes como de pierna, tibia peroné, fractura del antebrazo y demás, van a ver las complicaciones que nosotros tenemos que evitar en la emergencia, como un síndrome compartimental. ¿Qué es el síndrome compartimental? ¿Alguien sabe? Salida de agua. Líquido. La acumulación de espacio al tercer espacio. La acumulación de sangre al tercer espacio. Tres testigos tienen ligados. Por el aplastamiento. ¿No ve? Aplastamiento. Imagínense la pierna, ¿no? Cualquier pierna. Nosotros tenemos músculos, ¿no? En la pierna tenemos ahí los gastronemios, el tibial anterior, etcétera, etcétera. Entonces, entre cada vaina aponeurótica no hay espacios, son espacios virtuales. Entonces, si tienes una lesión, una fractura, en esos espacios virtuales la sangre se llena. ¿Y qué va a provocar? Va a provocar que el músculo, como su compañero dice, ¿no? Así como que vos en el micro, ¿no ves? O sea, no tengo espacio, ¿no? Y el músculo va haciendo hipoxia.
el músculo se va muriendo, ves la pierna así totalmente dematizada. Y vos dices, ah, qué pena, ¿no? Está inflamadito. No, no está inflamadito, está haciendo un compartimental. Entonces, ¿qué riesgo hay con un compartimental? El paciente va a perder la pierna, porque está haciendo hipoxia y muerte tisular del músculo. ¿Cuál será el tratamiento para eso? Cortes, ¿no ve? El carnicero, llamados fasciotomías, fasciotomías descompresivas, para liberar la presión como tal. En algunas emergencias, por ejemplo, nosotros cuando nos llegaba este tipo de pacientes, solamente he visto 2 veces. Allá en las Europas, en Rusia, teníamos un aparato con una aguja que vos ponías y te medía la presión. Y se maneja presiones en los compartimentales. Obviamente eso es, pues, en mi emergencia le digan, es al cálculo. En nuestro entorno casi no hay esas cosas. Pero la clínica sí tiene que mandar, ¿no? Paciente con aumento de volumen, rubor, calor, ¿no? Impotencia funcional, ya les tienen que llamar. Sobre todo lo más frecuente es en pierna. Y obviamente el tratamiento va a ser netamente quirúrgico.